Noticias Ya, mi noticiero. Vamos a ver acerca de las viviendas en Villa Claudia, en Cumaral. Repito, nosotros estuvimos en Cumaral el 20 de julio de este año y nos encontramos con que el contrato 1777 de 2015, que debería entregarse el 12 de febrero del 2016, es decir, 12 meses después, para construir 439 casas en el municipio, 487 casas en el municipio de Cumaral, viviendas de interés prioritario, ha tenido, por aquello de tener un contratista poderoso, muy poderoso, prórrogas y prórrogas y prórrogas y más prórrogas, que es la especialidad, vergonzosamente, de una entidad como la Agencia de Infraestructura del Meta. Porque si hablamos de prórrogas y prórrogas y prórrogas con este contrato, pues lo mismo ha pasado con el contratista descarado y mentiroso Camilo Orozco Segua, quien lo que han hecho es prorrogarle y prorrogarle y prorrogarle y prorrogarle los contratos a como los contratistas se les antoja, les conviene, o llamado en lenguaje coloquial, les da la gana. Pues tenemos contacto con Luis Alberto Rodríguez. Estaba preocupado, secretario, porque le estábamos marcando hace mucho rato y se iba automáticamente el buzón. Dijimos, ojalá no le hayan robado el teléfono. Buenos días, bienvenido a Noticias Ya, Luis Alberto Rodríguez, secretario de Vivienda del departamento. ¿Cómo amaneció? Buenos días, José Iván, y buenos días a toda la comunidad. Venía viajando. Saben, la comunidad que normalmente los fines de semana, en la medida que pueda, viajo al municipio de Granada, de donde soy. Bueno, hasta ahora me doy cuenta que habían entrado unas llamadas y obviamente yo mismo le escribí a su merced. Bueno, esperando, extrañado por la nota. Me parece que cuando se haga una nota, pues tiene que uno ver todos los puntos de vista y acudir a todas las fuentes. Nosotros como gobernación nunca pues se nos preguntó nada sobre el contrato y atento a sus preguntas, José Iván. Bueno, les quiero contar que nosotros estuvimos haciendo un trabajo periodístico y a la gobernadora por poco se le salen los ojos de sus órbitas cuando le contamos ese tema, cuando le mostramos y le contamos con todos los documentos, con todos los apuntes que tenemos, cómo habían construido una urbanización sobre el tubo de TGI, que significa Transportadora de Gas Internacional, que es la que trae el gas de Cusiana a Villavicencio, y encima de esa tubería se construyeron, por encima de esa tubería se construyeron unas viviendas en la urbanización Villa Claudia, en homenaje a la modesta, humilde y sencilla señora Claudia Rugeles de Jara. Son 487, pero solo 439 terminadas. Háblenos de Villa Claudia, en Cumaral, secretario. Bueno, este es un proyecto que se contrata en el 2015 por 439 casas, no por 487. El proyecto es de 487. Recordemos que todos los proyectos de gobernación se tomó la decisión de contratar los recursos de la gobernación del Meta y posteriormente se adicionarían los recursos de las familias beneficiarias para terminar el proyecto en su 100%. Primera dificultad que pues ha sido por falta de mano dura, puede ser desde nuestro gobierno. Entre esos yo creo que su merced tiene un recuerdo, que fue hablar con una persona que no había podido cancelar y que se le diera más plazo. Eso nos pasa en todos los municipios, José Iván. En el ánimo de que las personas que realmente necesitan esas viviendas puedan pagar, pues les damos plazos y plazos. En la nota de ayer dice que las personas pagaron hace 3 años y que esa es la hora que no se les ha respondido. No es así, porque el plazo para pagar de las personas terminaba, creo que en abril o mayo del año pasado, y todavía este año estaban pagando, porque siempre abogaron, porque siempre solicitaron un plazo más y un plazo más, y pues nosotros se los concedimos. Obviamente el pago de esos recursos o ese cierre financiero, que es de 3 millones para el caso de Cumaral, pues es el cierre financiero para terminar el proyecto. La demora en el pago de las familias pues hace que
de una u otra manera pues el proyecto también se vea demorado para avanzar. Eso sumado a los diferentes inconvenientes que presenta toda obra. Para nadie es un secreto que dependemos de permisos de ENSA, dependemos hoy, por ejemplo, para tener el acueducto, dependemos de que la ANI nos dé un permiso para hacer la conexión porque hay que pasar por una vía. Y ese permiso se ha demorado mucho y eso pues nos tiene obviamente en suspensión. En cuanto a lo que manifiestan de que el proyecto lleva 3 años de ejecución y que es un elefante blanco porque tiene 3 años abandonado, pues tampoco tiene sentido porque es un proyecto que se firma, un contrato que se firma en el 2015 y que en el 2016 inicia su ejecución más o menos a marzo. O sea, llevaría 1 año y 8 meses de ejecución, no 3 años. Pero secretario, con respecto al tema de TGI, sí, hay un tubo que pasa. Luis Alberto, doctor Luis Alberto, escúcheme y vamos conversando. Sí, pero el contrato se firmó, el contrato 1777 se firmó en el 2015. El 12 de febrero del 2015. Y se suponía que se debería firmar el 12, se debería terminar el 12 de febrero del 2016. Y estamos, el contrato se firmó en diciembre del 12 de febrero del 2018. Entonces, sí, el contrato se firmó en diciembre del 2015, no en febrero del 2015, ¿verdad? Y tiene su acta de inicio, creo que de marzo del 2016. No, el contrato no se firmó a comienzos del 2015, sino a finales del 2015 y inició su ejecución en el primer trimestre del 2016. Y las familias fueron seleccionadas finalizando año del 2015. No son familias que están desde comienzos del 2015 seleccionadas. O sea, todo su proceso de selección de familias incluso todavía está en el proceso de selección. Hay algunas familias que están desde finales del 2015 preseleccionadas, más no seleccionadas ni adjudicadas. O sea, primero hay una preselección, una convocatoria que se hizo, después una selección para que la gente cancele y después hay una adjudicación. Los adjudicados están prácticamente se vienen adjudicando desde finales del año pasado. Voy a revisar ahorita porque voy para la oficina, pero no llevan 3 años adjudicados. Ahora quiero hablar del tema TGI. En el caso del tema TGI, José, hay que tener en cuenta toda la documentación que reposa en la gobernación. La persona que vende el lote dice, en este lote de altas, o sea, en este lote grande, para hablarlo de una manera más popular, aquí voy a venderles una parte del lote y firma un contrato de compra-venta donde en sus cláusulas y lo demás manifiesta que lo vende libre de afectaciones. Del lote. Y paremos ahí. ¿Quién es no ¿quién tengo el nombre, pero no tengo el nombre, pues yo pensé que en las investigaciones que habían adelantado todo lo tenían, pero en este momento, José, voy para la oficina precisamente a tener, yo tengo la carpeta con todos los documentos. Entonces, la persona vende el lote y en la firma del contrato dice que está libre de afectaciones. La oficina de registro, que es la que tiene las anotaciones de todos los terrenos que están escriturados, da un certificado de tradición y libertad donde no manifiesta que haya alguna afectación sobre el lote. ¿Sí? Y además de eso, TGI en la licencia que le dan tiene que hacer una visita cada 6 meses. 1 año y medio después nos indicó
o sea, ya había hacer 3 visitas en la época que lleva la construcción, por lo menos 2, nos indicó que pasaba el lote. Entonces tenemos las licencias, lo demás. Obviamente como gobernación y con las experiencias que se han tenido, irnos ahorita a un pleito, pues nunca lo vamos a resolver. Por eso hoy vamos a recibir los estudios que se hicieron para revisar y mirar cuál es la solución, que va a ser desviar el tubo. Nosotros tendremos que asumirlo y obviamente entrar a adelantar las acciones de repetición en contra de quienes fallaron para recuperar los recursos. Si no lo hacemos de esa manera, pues el proyecto se va a demorar mucho tiempo para entregar y nosotros aspiramos a estar entregando ese proyecto en los próximos meses. Vuelvo y repito, ya que lo que falta es la conexión del agua y que se desvíe la tubería. Las viviendas en ningún momento se ha pensado en tumbarlas. No, esa solución sería muy costosa para el departamento. Esperamos obviamente primero tener la información de los estudios y diseños que han hecho para el tema del desvío del lote, y ya con eso pues tomar la decisión de cómo se va a avanzar con el tema. Pero la documentación está toda. En ningún momento se dijo, venga, aquí pasa un lote, pero no importa, venga, vamos a hacer unas casas aquí. Hay unos documentos que reposan en nuestras manos, que certifican por todos los que tenían que certificar que ahí no había un tubo. Y pues obviamente nosotros pues hemos adelantado un proyecto que obviamente también ahí dice que está lleno de rastrojo por todo el proyecto. Noto que pasan por las partes de atrás, las que están pegadas al monte. Nosotros vamos a ir hoy hasta allá a revisar. Obviamente cada 15 días no pueden estar limpiándolo. Normalmente la lavada y la limpiada y guadañar y lo demás lo hacen para que ya se va a entregar, o si no se vuelve una tarea de cada 15 días. Pero nosotros nunca vamos a recibir una vivienda que obviamente esté mala. Entonces para eso hay una interventoría. En su momento, cuando ya sea recibir las casas, pues tendrán que recibirlas con todo el tema. En este momento no se van a recibir, está suspendido por las razones que les expreso. Está suspendido sobre todo por el tema de lo del agua, que necesitamos un permiso de la ANI porque hay que solo atravesar la vía para conectarla al acueducto, pero pues no hemos logrado obviamente ese permiso, y que eso pues nos permita al menos ir entregando parcialmente las viviendas mientras solucionamos. Nosotros aspiramos que unas viviendas se entreguen en los próximos meses y otras por tardar a mitad del próximo año. ¿Cuántas serían las entregadas en cuotas, las primeras? ¿No lo escuché bien? ¿Cuántas van a entregar inicialmente? Nosotros aspiramos que sean de 200 a 300 viviendas, y que las que hacen falta por construir, porque toca hacer un nuevo contrato para la construcción de las que faltan, obviamente con los recursos que hay, más los recursos de las familias que todavía hasta hace poco estaban pagando, porque pues ahí manifiestan que pagaron hace 3 años, pues es una mentira, porque han estado pagando entre el año pasado y este. Y nosotros consideramos que en ese sentido se va a entregar una gran parte de ellas en los próximos 2 meses, y el resto serán en junio, cuando ya se termine por tal el proyecto. Doctor Luis Alberto, permítame, le pregunto, ¿y ahí no hubo mala fe que ha podido investigar la gobernación de quien le vendió las 3 hectáreas de no contarle? Porque a mí me parece gravísimo, les metió un embuchado, 3 hectáreas con un gasoducto, una servidumbre por la mitad. Cuando le vendieron el terreno a la refinería, por lo menos el propietario, que hoy el último que lo vendió es el hoy director de tránsito departamental, figura en la escritura como el que le vendió al concejal de Villavicencio, que fue finalmente el que hizo la negociación. Ellos aclararon, por ahí va una servidumbre, por lo menos dejaron en claro, pero aquí no hay mala fe
del que le vendió al departamento. Si bien hemos investigado, tiene 11 hectáreas en alrededor, le vendió las 3 que eran más hueso a la gobernación. No hay mala fe y no hay la posibilidad, uno, de demandarlo, y dos, usted dice hay que conseguir recursos para terminar el proyecto de vivienda. Luego los 18.862 millones de pesos desembolsados en el contrato 67 no eran para construir la totalidad de las 439 casas. Obviamente pues esos son temas legales. Para nosotros la situación no es cómoda, nos molesta sobremanera. Es un contrato que es un terreno que se compró hace algunos años, y en el contrato que se firma la persona dice que pues en el clausulado que está libre de afectación, y sin embargo hay unas cláusulas de que en caso dado de que haya alguna afectación pues va a responder, y es lo que nosotros pretendemos. Recordemos que para cualquier tema que se haga no puede simplemente meter el denuncio, sino adelantar toda la investigación, ser verídico, porque estos son temas serios, y nosotros la hemos venido recopilando, entre esos licencias de cómo debe funcionar y cómo debe estar señalizado el tubo. No había un tubo señalizado tampoco. Tiene que registro también, la oficina de registro se supone que tiene que decir por aquí pasa un tubo al momento de hacer el registro. No lo hay. O sea, en la oficina de registro no lo había. Tenemos varios certificados de tradición y libertad de diferentes épocas y ahí no lo manifiesta. Y bueno, en las manos de las autoridades en su momento estará. Nosotros como gobernación lo que tenemos es que garantizar que eso, o sea, por un pleito no demoremos 5 años perdiendo el tiempo, cuando podemos solucionar y entrar a repetir y a recuperar obviamente los recursos. Eso ya es la experiencia que ha dado. Creo que se debe reconocer de alguna manera todo el trabajo que se han hecho en los últimos años, las viviendas que hemos entregado, las dificultades que hemos tenido, que seguimos teniendo en diferentes proyectos, pero siempre la voluntad obviamente de avanzar en cada uno de ellos y entregarlos en la manera más pronta y adelantar lo pertinente. En cuanto a demoras y suspensiones, yo siempre doy un ejemplo, y es el ejemplo que pasa con las casas de uno, ¿no? Mandé tumbar la cocina, me dijeron que se demoraban 8 días en hacerme la nueva, un poco más atrás, para tener un poco más de espacio en la casa, y se demoraron 3 semanas, porque en temas de construcciones siempre pasan cosas, y se encuentran el tubo, y se encuentran esto, y se encuentran lo otro, por más que se planifique hacerlo de la mejor manera. Entonces, digo, con la responsabilidad que caracteriza el gobierno, con la seriedad que se ha venido manejando, tenemos todo, y la oficina jurídica ha sido como muy juiciosa en eso para obviamente entrar a que nos respondan. Secretario, ya que nos fuimos por el tema, porque es que no nos ha dado la solución al problema del tubo, y entonces el contrato es por 18.862.917.545 pesos con 42 centavos para construir 439 viviendas. Usted nos dice que hay entre 200, supongamos que hay 300 terminadas. Y las 139. No, están terminadas o sea, todas las que se contrataron están terminadas. Ajá, y entonces, ¿qué es lo que falta? Obviamente no podríamos entregar las 60, 50 y pico de viviendas que por las que pasa el tubo hasta que se solucione lo del bypass, y seguramente la cuadra del lado. O sea, podríamos entregar las siguientes hasta que se haga el bypass. Hoy nos entregan los estudios para ver qué costo tiene. Inmediatamente adelantamos el permiso que hay que adelantar hasta en la ANLA para poder hacer la desviación, y con eso quedan esas viviendas habilitadas, más las que hay que contratar para terminar la construcción, con los recursos de las familias que todavía los estamos incorporando
al presupuesto, porque hasta hace poco terminaron de pagar las familias. Sí, la pregunta es, usted nos había dicho, extra micrófono, en una conversación preliminar que tuvimos hace unos 20 días sobre el tema, que la idea era darle la vuelta a la urbanización, que sería lo más fácil para evitar demoler las casas, darle la vuelta a la urbanización. Porque al demoler las casas hay detrimento patrimonial de una vez. Claro. ¿Cuál es la solución? ¿Han hablado con TGI, que es el dueño del gasoducto? Porque que las casas estén atrasadas, que estén llenas de maleza, que eso esté montado, que todo lo demás. Que además, César, este dato, no sé si el doctor Luis Alberto lo tiene el secretario de Vivienda del departamento. Pero, a la fácil, cogieron y rompieron una vía, un lote, a meter tubería para descargar al caño Bayuga. Y el dueño los hizo, dijo, un momentico, es que ese predio es mío, ese lote es mío, ustedes no pueden ir a meterme tubería ahí, y les tocó desenterrar la tubería, que al sacarla la mayoría se rompió. Ese es un dato nuevo. O sea, van haciendo, parece taxista. Quítese que el taxista soy yo y me voy. Y quítese porque yo soy el del taxi. La solución quítese que yo cuando, no me importa de cuando uno es infiel, entonces la mujer vende el sofá para acabar la infidelidad. Cambiar el recorrido de la tubería cuando ya hubo una embarrada ahí. ¿Cuál va a ser la solución con la tubería? ¿Demolemos 60 casas o le damos la vuelta a la urbanización y seguimos? ¿Qué han hablado con TGI? Demoler no se van a demoler, y darle la vuelta a la urbanización pues tampoco, porque la vuelta es completa. Aquí lo que se desvía es por un sector, darle la vuelta pues sería un tema muy grandísimo. Lo que se va a desviar es el tubo, casi como parecido en una media U, como en un boomerang, y es básicamente lo que consideramos nosotros. Obviamente, yo no soy técnico en el tema. Hoy nos estarían entregando los estudios y diseños de la solución, y pues mientras no la tengamos, no, pero eso se llama un bypass. O sea, cierran en una esquina, cierran en la otra y meten un tubo que se desvíe para encontrarlo. Esa es la solución. Lo de tumbar las viviendas no lo hemos contemplado nunca. Sería muy mal para el proyecto, y bueno, esperemos que nos den los resultados, los costos, lo demás, para empezar los trámites pertinentes. No me queda claro, secretario, cómo es el tema. Claro, será más fácil verlo sobre un trazo en el papel. Hay que esperar los estudios. ¿Qué dicen los estudios? ¿Y quién paga la Bueno, seguramente es lo que usted manifiesta, darle la vuelta. Pues para mí darle la vuelta es coger un tubo por todo alrededor del proyecto y darle la vuelta, o sea, hacerle un círculo. No, es como una U, como una muela, pues ahí. Desviar la tubería por un lado hacia la izquierda, a manera de U. Sí, sería hacia la izquierda, porque hacia la derecha hacia el caño. Entonces hacia la izquierda, donde llega el tubo, llega contra la urbanización, se desvía hacia la izquierda, pasa de largo por el lado de la urbanización y gira a la derecha a seguir con el tubo por donde iba. ¿Es más o menos la idea? Vuelvo y repito, yo tengo que tener los estudios, saberlo, pero puede ser a la derecha o a la izquierda, depende de donde uno se pare y no me lo tome a mal. O sea, de donde esté uno de pie. Claro, yo lo tomo en el sentido en que viene la tubería. Es que yo lo estoy tomando, secretario, yo lo estoy tomando en el sentido que viene la tubería. Es de aproximadamente 1000 metros, es lo que tengo entendido, 600 metros creo. Y ese chicharroncito, mejor dicho, como dijo César, ¿quién paga la cagadita? ¿A quién le toca meterse la mano al bolsillo para solucionar el nosotros tenemos la documentación con que entrar a repetir contra quien obviamente hizo la venta y certificó que ese terreno estaba libre de afectación, además de la documentación que consta que pues no fuimos avisados de ese tema, y ya estamos jurídicamente adelantando todos los soportes para entrar a hacer en su momento la repetición y recuperar los recursos. Sí. Secretario, una pregunta
que me asalta la duda, porque es que le habla Sneider Rico. Esto me trae nuevamente al tema de San Juan de Arama, las casas de las viviendas de San Juan de Arama, que resulta que el lote quedó pequeño. Le han dado prolongación. Sí, donde todavía no se ha terminado. Exacto, donde se achicó el lote y no caben ahora las viviendas y tuvieron que hacer un rediseño y toda la cuestión que ya sabemos y que atrasó la obra y por eso todavía no se ha entregado y está en actual ejecución. Y viene ahora con un tubo por debajo que también se pregunta uno, ¿es que hay falta de planeación? Y coincidencialmente fueron también hechas al final del mandato del exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara. Es decir, las viviendas se entregaron esos proyectos finalizando su último año de gobierno. Ahí es donde uno se pregunta, señor secretario, ¿ustedes tienen la matriz de riesgo de ese contrato? Es decir, ¿ustedes hicieron la matriz de riesgo a conciencia? Porque si la hicieron, no debía haberse presentado este tipo de inconvenientes, que pase un tubo por debajo y, por ejemplo, que en San Juan de Arama el lote se haya achicado y ahora no quepan todas las viviendas. ¿Ustedes tienen esa matriz de riesgo? Es decir, si yo voy hoy a la Secretaría, busco esa matriz de riesgo que tiene que estar en el contrato, ¿está actualmente y está bien hecha? Bueno, es toda la documentación que se solicita para inclusive las certificaciones donde se le pide a las empresas de servicios públicos que certifiquen si ahí pasan tubos y lo demás. Pero también es importante manifestar algo. Por eso hoy la gobernación del Meta tomó la decisión de no más construcción, o sea, ejecutar obra. Nosotros vamos de ahora en adelante a adelantar la entrega de subsidios para que esos sumados a otros subsidios pues, se hagan viviendas. Los proyectos no son elaborados por la Secretaría de Vivienda ni por la Gobernación. Los proyectos son entregados por los municipios, que son los que tienen sus lotes y tienen lo demás. Entonces, en el caso de San Juan de Arama, el proyecto lo entrega el municipio y él, dentro de su documentación, pues manifiesta tener el lote listo, y cuando arranca la obra resulta, yo alguna vez fui enseguida, me dicen en IDEMA, yo llego a IDEMA y enseguida pues hay un lote, incluso hasta con unos postes. Pues uno considera que ese es el lote, resulta que el lote era IDEMA y lo primero que hubo la necesidad fue de demoler y de cambiar todo lo que había ahí, y además de eso, después de que el proyecto, de que se aprobó el proyecto por el OCAC y se debió arrancar, la alcaldía también presentó en su momento un proyecto para construir un sitio, Centro de Integración Ciudadana. Obviamente después de aprobado, de que solicitó esta administración de la nueva alcaldía, fue que pues era algo beneficioso para la comunidad, que ellos no podían dejar de hacerlo, y eso obligó a rediseñar, porque el CID pues requería un terreno para adelantarse la construcción de ese proyecto. Y pues son temas. Nosotros estamos es para intentar solucionar, adelantar lo que sea pertinente y pues avanzar para que se ejecuten y se entreguen esas viviendas. Venga, secretario, entonces, usted nos acaba de dar una noticia bien importante. Ahora no van a construir ustedes los nuevos proyectos de vivienda, sino ¿cómo va a ser la fórmula? Nosotros hemos decidido hacerlo como lo hace el Ministerio de Vivienda. Y es que quien quiera construir adelante de una alcaldía, si tiene un lote, hace un patrimonio autónomo, o sea, entrega el lote a una fiducia, y quien tenga la capacidad de construir y hacerlo él, pues lo construye, lo hace él, y cuando termina pues reclama los subsidios, hace una especie de postventa. Entonces él abre su mercado, y quien esté interesado, el contratista o el ejecutor de la obra podrá manifestarle al que llega que la casa vale, ejemplo, 50 millones de pesos, que se va a través del programa Mi Casa Ya 22, que la gobernación va a dar X cantidad, póngale 8 para redondear a 30, y que la alcaldía va a dar 5 entre el terreno y algo de recursos, serían 35. Eso significa que los 15 que hacen falta para el cierre del proyecto, la persona
es la que los tiene que dar a manera de un crédito hipotecario. Lo del crédito hipotecario también, ¿por qué? Muchas de las viviendas que hemos entregado a la población más vulnerable, que realmente necesita la vivienda, la está vendiendo. Entonces dicen que es que la gobernación le entregó casas que no necesitaba, ¿no? La persona vivía en la orilla de un río, recibió casa en la Madrid, se volvió para la orilla del río y se la vendió a otro que tenía 60 millones y el de los 60 le dio 10 y con 40 hizo segundo piso. Todo eso lo estamos investigando, obviamente vamos a recuperar, obviamente no es todo el mundo, de 3.000 casas son 200 las que están en investigación. De 3.000 casas, si hay 20 con segundo piso, pues manifestamos que son 1.000 las que hay con segundo piso, no es así, pero son cosas que infortunadamente pasan y que lo que se ha decidido desde el gobierno departamental, a excepción de que vamos obviamente a sacar las licitaciones para terminar las viviendas que hacen falta por los mismos motivos que hemos dicho, la gente pagó, no pagó toda, se demoraron para cancelar. Entonces, en todos los proyectos del departamento de Meta hace falta 4 casas, 10 casas, 15 casas, 20 casas, 30 casas, y eso sí que lo vamos a tener que entrar a licitar para terminarlo. Pero en cuanto a proyectos futuros, la alianza que hemos establecido con las alcaldías es la que les manifiesto. Unos subsidios que van a una fiducia y que se cancelan en el momento que las casas estén construidas, y con eso no seguimos sufriendo con la ejecución de los proyectos. O sea, el constructor lo que hace es, quien quiera desarrollar el proyecto de vivienda lo presenta a la gobernación, al ministerio, ¿ante quién? El constructor, si es una alcaldía que tiene un lote de terreno, la parquean en una fiducia y hace una alianza con un constructor. El constructor recibe el terreno, hace las viviendas, y después de tener los beneficiarios que cumplen, que sí les hacen los préstamos a través de crédito hipotecario con el banco, obviamente pues, lo que hace es adelantar la construcción de las viviendas y después de escrituradas entrar a cobrar. Por ejemplo, y esos programas como los de hoy, como los de La Madrid o 13 de mayo, que es para gente en condiciones de vulnerabilidad. Claro que en La Madrid hay unas mansiones. Hay una casa que me dicen que es de una funcionaria de alto rango por allá, de una institución pública, que tiene un supermercado en el primer piso y en el segundo son como 2 o 3 apartamentos. Ah, caramba, y ahí es cuando uno dice, oiga, ¿y esta es la gente que no tiene dónde vivir? Sí, señor. Cuando quiera lo llevo. El tema es que ¿quién identifica a esos beneficiarios? Porque una cosa es el que tiene la plata para ir a comprar, pero ¿quién va a identificar a esos beneficiarios en un programa de vivienda como estos? Deben ser personas que no ganen más de 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Deben ser personas que en su SISBEN aparezcan como personas vulnerables o que tengan código de víctimas, pero además de ello personas que obviamente ellas o alguien de su núcleo familiar pueda adelantar el crédito hipotecario. Gran parte de lo que usted manifiesta de que tienen mansiones y lo demás es precisamente lo que hemos estado nosotros investigando. En este momento hay más de 200 viviendas entre Madrid y 13 de mayo que estamos en investigación para hacerle restitución, precisamente por eso, porque por ejemplo no podían construir segundo piso, ¿sí? Y construyeron segundo piso porque eran viviendas para que vivieran, no para que arrendaran. Todos esos temas entre Villavivienda y nosotros lo estamos adelantando. Repito, ¿qué pudo pasar? Que muchas de las personas beneficiarias que salieron al proyecto cumplían con todos los requisitos, prestaron su nombre para entregarle la casa a otro, y eso no solamente tenemos que recuperarlo, sino además de eso denunciarlo, porque la gente se prestó para ese tipo de cosas. Hay otras personas que, por ejemplo, y es lo que yo siempre he manifestado en las emisoras, el papá y la mamá con los hijos, pero la casa de su núcleo familiar está a nombre solamente del papá. Entonces la mamá se presentó con sus hijos como madre soltera y recibió casa teniendo casa.
entonces terminan recibiendo una casa para arrendarla porque ya tiene la de la familia. Entonces, en la medida que hemos ido descubriendo ese tipo de cosas, o los que tienen vivienda en porfía pero que no sale, como es por sana posesión, no salen en instrumentos públicos y terminan ellos beneficiados con 2 casas. Todo eso pues ha sido una situación dura, que por falta de logística, porque en la entrega de viviendas en los diferentes municipios ya llevamos alrededor de 6.000 viviendas entregadas, pues se requiere un equipo grande para la selección de los beneficiarios y demás. Pero en la medida que nos han ido obviamente denunciando los casos, o lo hemos ido descubriendo, pues nosotros vamos actuando, y es más que tenemos investigaciones en este momento para Pachaquear, o para los proyectos de Cubarral, para los de Granada, para los de Vistahermosa. En Mesetas también hay unas situaciones, Villavicencio, y pues, lo que aspiramos es ir recuperando esas viviendas y entregárselas obviamente al que realmente lo necesita. Luis Alberto Rodríguez, secretario de Vivienda del departamento, en este informe especial de la sección de las noticias de la Gobernación del Meta. Nos preocupa una cosa. Mucho. Cuando ustedes ejercen esos controles para que no pasen goles como esos que usted nos está contando, los hace la gobernación y los hace la alcaldía, y en programas conjuntos como esos que afortunadamente han funcionado. Pero Schneider Rico, que hizo una sociedad con César Monsalve y construyeron Villa Ya, ¿sí? Por aquello de Noticias Ya, o Villa Ivana, porque como es ponerle el homenaje hay que lamerle a alguien, entonces en el caso de Villa Claudia en Cumaral es por homenaje a Claudia Rogeles por la esposa, el cuento y la cosa, que todos sabemos cómo es. Pero a César y a Schneider, en ese consorcio, lo que les interesa es vender. A mí no me interesa si cumple o no cumple con la norma, si es desplazado, si fue víctima de la violencia, si, ¿cómo funciona ahí? Las carpetas son entregadas al banco. El banco, si puede hacer el crédito hipotecario al visto bueno, y lo hace llegar al ministerio para que valide la información de si la persona es vulnerable o no. En la medida de que cumplan con los requisitos, pues obviamente se les avala, y si no se les rechaza. Pero además de eso, cuando a nosotros nos lleguen la documentación, nosotros tenemos que hacer el estudio, pero vuelvo y repito, manifestar una cosa. ¿Qué es el estudio? Verificar que gane menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ellos le presentan a uno un certificado laboral, ¿sí? Verificar el SISBEN. Hay mucha gente que puede tener SISBEN de vulnerable y no tenerlo. Ahí lo que le advertimos, porque ellos nos firman una declaración bajo gravedad de juramento, es que son vulnerables y que lo que están entregando es una información verídica, ¿sí? Por eso aquello de que, es más, hoy hemos adelantado y hemos creado en todos los municipios unas mesas de focalización municipal, y precisamente las creamos por eso. Nosotros no conocemos la gente de los municipios. Entonces, en documentación, vuelvo y repito, una señora que tiene esposo pero la casa no está a nombre de ella, en documentación ella pasa, porque se presenta como madre soltera con sus hijos, tiene SISBEN bajo y no tiene trabajo, entonces ella es vulnerable. Entonces lo que hemos creado son unos comités para que personas, entre esos alcaldes, secretario de gobierno, personero, teoría, en cada municipio, lo que haga es revisar los listados y nos digan, no, mire, este fulanito se le va a dar casa y él tiene una finca, porque también sucede mucho, ¿no? Y es que una persona con finca, por sana posesión, finca que no aparece en los registros, pues termina recibiendo casa para ir a dominguear. Claro. Pues secretario, muchas gracias por este amplio con el tema. Nos cuenta cómo les va. Ahora, si nos invitan, nos le pegamos a Cumaral a ver el tema, porque es que cuando nosotros fuimos, a nosotros no nos dejaron entrar. A que no me adivina por qué. No nos dejaron entrar en esa oportunidad que fuimos. Bueno, normalmente en los proyectos de vivienda, para entrar hay que solicitarlo y llegar con la implementación por temas de seguridad, casco y lo demás. Pero vuelvo y repito, siempre que quieran ir a un proyecto, con mucho gusto lo coordinamos, hablamos, les decimos cuáles son las medidas o qué es lo que hay que
llevar para que ingresen. Si ingresara todo el mundo a la hora que quiera, mantendría lleno de los beneficiarios y nunca se podría avanzar. Pero vuelvo y digo, no creo que haya una mala intención en dejar o no dejar entrar. No, pues hombre, si una identificación como periodista no funciona, pues hombre. O sea, no, la persona que estaba ahí, que además fue muy amable, una señora que estaba ahí como encargada del tema. Normalmente el que está en la portería lo que hace es caso, ¿no? Sí, no, que no hable y pregunte y le diga a fulano que den los premios, pero vuelvo y repito, vamos a ver si logramos alcanzar a ir hoy, si no, con mucho gusto, hoy o mañana nos ponemos de acuerdo y pues sí, me acompaña, Iván, me gustaría que me acompañara. Perfecto, señor, será un placer. Buen día, gracias por atendernos. Sí, señor, que esté muy bien, Dios lo bendiga, chao. Él es Luis Alberto Rodríguez, el secretario de Vivienda del departamento, con esta perla. Noticias Ya, mi noticiero.